Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la invitación a la Universidad Francisco Marroquín y al Centro Henry Hazlitt. Me vais a permitir que comience, en primer lugar, con una exposición que es puramente metodológica. Jorge ya conoce bien cuáles son mis manías, para que entendáis cuál es el punto de partida que yo tengo a la hora de analizar la historia del pensamiento económico. Bien, es cierto que todas las teorías económicas, a excepción de algunos desarrollos realmente muy marginales, modernos, por ejemplo los desarrollos de Kevin Hoover acerca de realizar modelos que en realidad son macroeconométricos y por lo tanto que no tienen una microfundamentación, todas las teorías económicas que yo conozco, y en fin son ya unas cuantas, piensan que la economía es un fenómeno que es producido por la acción de las personas. Es decir, es la acción de los individuos la que produce todos esos fenómenos que nosotros entendemos como parte de lo económico. No me refiero solamente al surgimiento de los mercados, al tipo de interés, a los precios, sino todo aquello que nosotros relacionamos con aspectos de la economía. La acción humana es cierto que es demasiado amplia como para considerar que la acción económica ocupa el mismo espacio, el mismo conjunto de definición. Está claro que la teoría económica es un subconjunto dentro de las teorías de la acción humana y que están referidas principalmente a aquellas acciones en las cuales nosotros tenemos que asignar recursos bajo condiciones de escasez. Es decir, cuando tenemos que tomar decisiones acerca, esto lo sabemos todos perfectamente, acerca de fines que compiten entre sí y los recursos no son todo lo abundantes que nos permitieran no tener que tomar ninguna decisión, sino que ya estuviera esta acomodada, son aquellas acciones a las que nosotros denominamos como económicas. El hecho de que toda teoría económica adopte la forma de una teoría de la acción es algo que es realmente muy interesante, porque nos permite tener un punto de apoyo metodológico inicial para poder analizar cualquier teoría económica desde el mismo punto de partida. Es decir, la teoría económica de Adam Smith, las teorías económicas de Karl Menger, las teorías económicas de William Stanley Gibbons, las teorías económicas de Robert Barro, las teorías económicas del último autor que se os ocurra que está funcionando por ahí en el éter económico, todas las teorías económicas son teorías de la acción humana y tienen una misma manera de organizarse. Es decir, todas se conforman a través de unos principios metodológicos similares. Y esos principios metodológicos similares consisten en la especificación de tres elementos. Estos tres elementos son, en primer lugar, obviamente, la definición del protagonista de la acción. Es decir, si la acción es acción humana, lo primero que tenemos que explicar es quién actúa, quién es el individuo que está detrás de las acciones. Y aquí la variabilidad de explicaciones puede ser enorme. Y todos comprendemos ya inmediatamente que aquí es donde entra en juego todo tipo de concepciones antropológicas que tengamos, es decir, concepciones de carácter filosófico acerca de la persona. En segundo lugar, tenemos que definir cuál es el medio en el cual ese agente económico toma las acciones, es decir, ninguna persona toma acciones en el vacío. Y cuando tenemos que definir la acción económica, tenemos que definirla bajo circunstancias concretas, en lugares concretos, en mercados concretos, con circunstancias concretas. Y en último lugar, cuando definimos cualquier acción humana, siempre hacemos alusión a un principio de comportamiento de la persona, que es también un rasgo de carácter antropológico. Es decir, la persona, cuando toma sus acciones, cuando toma sus decisiones, está sometida a un determinado principio de comportamiento regular, que siempre opera cuando va a tomar la acción, cuando va a tomar cualquier decisión. Y ese principio es lo que los economistas llamamos el principio de comportamiento económico. Es decir, la gente trata siempre de conseguir lo mejor para sí, teniendo en cuenta lo que sabe y lo que tiene, o lo que cree tener. Me da lo mismo darle a esto un carácter más subjetivista, ¿de acuerdo? En este principio de comportamiento económico todos los economistas están de acuerdo. Bien es cierto que este principio de comportamiento económico puede adoptar también grados distintos de radicalidad o de profundidad. Porque si yo soy un economista neoclásico, si yo soy Vilfredo Pareto, ahora mismo me instituyo en Vilfredo Pareto, senador vitalicio con Mussolini, casado con una millonaria suiza, en fin, este tipo tan realmente maravilloso y genial, ese agente económico sería una función matemática. Y por lo tanto su principio de comportamiento económico sería un principio de comportamiento optimizador. Y el principio de comportamiento optimizador no es generalmente lo que a nosotros nos caracteriza.
porque como siempre tenemos que tomar decisiones en ámbitos de incertidumbre, sin tenerlo todo en nuestra mano, etcétera, nosotros nos conformamos con un grado menos radical, pero no deja de ser, en términos cualitativos, lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? En términos visuales, no os riáis, pero para que veáis cuál es el asunto, lo que nosotros hacemos es una abstracción de la persona real, abstracción que puede tener grados diversos de profundidad, abstracción que a lo mejor puede no ser posible, en fin, esto ya podríamos discutir aquí en términos filosóficos, pero que existe, es decir, cada economista tiene la suya, en donde de manera fundamental y especialísimamente importante entran lo que son los conjuntos de medios y de fines que este señor tiene dentro de la cabeza y que van a ser esenciales para la toma de decisiones, ¿vale? Y en cuya definición también podrían entrar el cómo se construyen estos conjuntos de medios y de fines, es decir, cómo la persona produce en su cabeza ese tipo de información, ese tipo de conocimiento. Fijaos que aquí ya nos ponemos en la antesala de preguntas que tienen una respuesta extremadamente compleja, porque yo aquí podría directamente saltar y decir, vamos a ver, si yo voy a considerar al agente económico real, ¿cómo forma su personalidad este individuo? ¿A través de qué procedimientos o procesos psicológicos? ¿Con qué dinámicas? ¿Cómo se ve influido por el medio? ¿Cómo influye en el medio? Estas preguntas son preguntas de carácter extremadamente interesante. Pero forman parte, como digo, los conjuntos de medios y de fines de la concepción antropológica que tengamos del agente económico. Entonces le introducimos dentro de un medio de operación que, por ponerlo en términos económicos, puede referirse, por ejemplo, a la contextura del mercado. Nosotros cuando estudiábamos, todos nosotros supongo que lo habremos estudiado, teoría neoclásica del mercado, decíamos, ¿el mercado es de competencia perfecta, sí o no? ¿Y ser de competencia perfecta qué implica? Bien homogéneo, números de oferentes y demandantes inmenso, este tipo de cosas es información que se transmite de forma perfecta. Eso es una caracterización del medio de operación. Yo puedo caracterizar el medio de operación de 100.000 formas distintas, obviamente. Monopolio, no monopolio, oligopolio, y cosas que me invento y que no caben dentro de la... Bueno, que me invento, que observo la realidad y que no caben dentro del modelo neoclásico. ¿De acuerdo? Y luego aplico el principio de comportamiento económico. Y es aquí donde entiendo cómo se produce la asignación de recursos. Es decir, cómo la gente, de los medios que cree tener, trata de alcanzar los fines y lanza un plan. Y a partir de ese plan surge la acción. Claro, uno puede planear y no actuar, pero a partir del plan surge la acción. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir entonces? Bueno, pues que cuando yo, por lo menos, estudio un pensador económico, cualquier tipo de teoría económica, lo primero que trato de buscar es al asesino. Es decir, ¿quién es este? ¿Quién es dentro de la teoría económica de este señor o de esta escuela este asesino? ¿Quién es este agente económico? Porque una vez que lo tenga, una vez que lo comprenda, toda la teoría económica de este señor se me va a abrir y le voy a entender. Es decir, voy a saber perfectamente por qué llega a las predicciones de estado a las que llega, qué tipo de conclusiones se pueden esperar de su teoría, qué tipo de dinámicas él espera acerca de la realidad, etcétera. Y además también voy a saber si estoy de acuerdo con él o no. Es decir, el primer punto de partida de entender una teoría económica y de saber si voy a poder coincidir con ella es saber eso. Y si el agente económico que me definen no me convence, es decir, no es compatible o coherente con lo que yo pienso acerca de la persona, inmediatamente sé que esa teoría no me va a valer. No quiero decir que sea cierta o falsa, sino que no va a ser significativa para mí. ¿De acuerdo? Bien. Esto es precisamente lo que pasa con las escuelas neoclásicas, la escuela keynesiana, etcétera. Que es eso lo que hay que buscar. Lo que es interesante, en realidad, es que todo el pensamiento económico contemporáneo, en cierto modo, surge de un mismo momento del tiempo, surge de una misma matriz de conocimiento. Y esto quiere decir que, en cierto modo, tienen una cierta familiaridad entre ellos. Una familiaridad que, sin embargo, no implica homogeneidad ni que sean compatibles, pero nacen de una cierta misma matriz. Y esa matriz cultural surge de lo que nosotros llamamos la modernidad. Es decir, el momento histórico en el cual el pensamiento filosófico abandona la metafísica y gira sus ojos hacia la epistemología, hacia el problema de qué es lo que podemos conocer. Esto es especialmente relevante porque casi todas las concepciones antropológicas, lo primero en lo que se fijan es en cómo comprende la persona la realidad, porque el cómo comprende la realidad nos va a explicar mucho acerca de cómo toma sus decisiones. Y es curioso, vamos, no es curioso, desde este punto de vista es en cierto modo trivial observar cómo autores como Adam Smith, como John Locke, como el propio Ludwig von Mises, como el propio Keynes,
como todos estos autores, el primer punto de intelección o el primer punto de investigación por el que tienen que pasar es precisamente el de la epistemología. Alguna vez alguna persona se sorprende de que Hayek, en edad ya avanzada, tenía 50 años, ¿no? O sea, no era un jovencito, decida dedicarse a escribir el orden sensorial. Bueno, todos sabemos que cuando era un estudiante lo primero que estudia precisamente es psicología y luego se pasa al ámbito de la economía. Pero para estudiar la teoría de los órdenes espontáneos, o mejor dicho, para comprender por qué Hayek insiste tanto en la teoría de los órdenes espontáneos, precisamente esa teoría psicológica es fundamental. Es decir, Hayek no improvisa ese libro, sino que seguramente llevaba más de 30 años pensando en él. Y lo aplica a sus investigaciones sociales porque la concepción de persona implícita que él tiene en sus modelos precisamente es esa, que en un determinado momento la plasma con más perfección. Pero esto es lo mismo en todos los demás autores, ¿Qué es lo que ocurre con los autores neoclásicos? Bueno, los economistas neoclásicos parten de una filosofía que no nos es extraña a ninguno de nosotros. Todos ellos son herederos directos del positivismo del siglo XIX. Es decir, son señores que entienden que el único conocimiento que nosotros podemos tener de la realidad es aquel que obtenemos a través de la experiencia sensible. Y que por lo tanto lo único a lo cual podemos llamar conocimiento es aquello que puede ser cuantificado de manera eficiente, de manera práctica. Es decir, que puede ser medido, pesado, tocado, etc. Eso es el conocimiento. Y todo lo demás no lo es. Es otra cosa. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista, solamente existe una forma de investigar la realidad. Es decir, si el conocimiento es esto, no nos queda más remedio que aceptar que todo conocimiento, que cualquier ámbito de conocimiento debe ser investigado de una sola manera. Es decir, el positivismo empuja directamente a lo que nosotros llamamos el monismo metodológico. Y es por eso que los autores del siglo XIX que piensan en un determinado momento en investigar los problemas sociales y son positivistas al mismo tiempo, toman el método de las ciencias naturales para poder explicar qué es lo que le pasa a las personas, cómo actúan las personas y qué se puede esperar, qué podemos deducir de esa acción de las personas. Y entonces autores como William Stanley Gibbons, como Francis Isidoro Edgeworth, como Vilfredo Pareto, León Walras, todos estos autores lo que hacen es coger el cálculo diferencial, la mecánica racional newtoniana, y tratan de obtener un correlato, un equivalente de los métodos de la física para aplicarlos a las ciencias sociales. Y es muy divertido el leer los libros de estos autores, porque estos autores no se engañan a sí mismos, es decir, no son como muchos autores neoclásicos de hoy en día que no conocen cuáles son las raíces del pensamiento que ellos defienden y que son absolutamente ignorantes de cuáles son sus implicaciones. Ellos lo sabían perfectamente y como eran los pioneros, lo que empiezan es, en casi todos sus trabajos, por lo que empiezan es por establecer tablas de doble entrada para poder asimilar los problemas de la ciencia mecánica a los problemas de las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, Vilfredo Pareto dice, bueno, dado un cierto número de cuerpos materiales, se estudian las relaciones de equilibrio de los movimientos que se pueden dar entre ellos, haciendo abstracción de otras propiedades. Tenemos así un estudio de mecánica. Esto es lo que nos dice la física. ¿Cómo podemos pasar ese concepto a las ciencias sociales? Pues dada una sociedad se estudian las relaciones que la producción y el intercambio de la riqueza suscitan entre los hombres, abstrayendo otras circunstancias. Así tenemos el estudio de una economía política. Y esto no solo lo hace Pareto. Por ejemplo, tenemos aquí definiciones muy divertidas de Gibbons o de Edgeworth. La de Gibbons, la teoría aquí considerada puede ser descrita como la mecánica de la utilidad y el interés propio. O Edgeworth, la concepción del hombre como una máquina de placer puede justificar y facilitar el empleo de términos mecánicos y el razonamiento matemático en la ciencia social. O Irving Fisher, otro de los, en mi opinión, grandes genios del pensamiento económico, estableció una tabla de doble entrada entre los fenómenos mecánicos y la economía. Y trata de asimilar los conceptos físicos con conceptos económicos. Esta gente no era ingenua. Sabían qué era lo que estaban haciendo. ¿Y por qué lo hacen? Pues lo hacen porque parten de unas determinadas premisas, de una determinada preconcepción de la realidad y del mundo. A partir de ahí, no les queda más remedio que definir a la persona de la manera que lo hacen. Es decir, a nosotros no nos sorprende en absoluto que el Homo economicus sea esto. ¿Por qué? Porque obviamente de dónde viene es de dónde viene, es decir, tiene los padres que tiene. Y por lo tanto la persona queda definida como una expresión matemática, una función matemática, que es mecánica. Esto nos puede parecer mal o bien, pero en términos intelectuales es la obra de Colosos. Es decir, el plantearse la posibilidad de meter a una persona en una función matemática
fin, implica un atrevimiento realmente notable. Y estos tipos, leídos en sí mismos, no eran gente trivial. Eran gente de un cierto poderío intelectual, de un gran poderío intelectual. E intentan hacer un imposible. Nosotros creemos saber que esto es un imposible, pero no por eso vamos a dejar de estudiarlos y de saber de dónde narices sale su teoría. Entonces, fijaos que aquí está todo. Aquí están los conjuntos de medios, aquí está el fin supremo de la persona, que es conseguir niveles de placer. Cuanto más altos sean los niveles de placer, mejor para este individuo. Este es el objetivo que... Y esta teoría no nos es, en cierto modo, a nuestros contemporáneos o a nosotros mismos, no nos extraña. Es decir, esto es algo que flota en el ambiente de nuestras sociedades. ¿Qué es lo que busca la persona? El placer. Oiga, desde ese punto de vista, este tipo de metodología parece apropiada. Esta es una de las defensas obvias que pone la escuela neoclásica inmediatamente en funcionamiento en cuanto lanza este tipo de modelos. Bien, a partir de aquí yo tendría que hacer una exposición un poco más detallada de cómo avanza la teoría. ¿Me dejáis que haga un par de puntualizaciones, sencillamente para que cerrar un poco el cuadro? Es evidente que este modelo así tal puesto, el modelo básico de elección racional, es un modelo muy estrecho, muy pequeño, al cual se le pueden hacer muchísimas críticas. Una de las críticas es que el agente económico, en concreto el Homo economicus, necesita tener una cantidad de información enorme para poder tomar su decisión, cantidad de información que generalmente ninguna persona normal tiene. Hasta tal punto que cuando nosotros definimos la condición de conocimiento perfecto dentro de los modelos de competencia perfecta, esa condición implica un conocimiento del futuro perfecto. Entonces ese conocimiento del futuro ha implicado, o por lo menos lleva de suyo, el hecho de que se haya criticado mucho este modelo. Y por eso, pues los autores modernos introducen ese futuro en forma de funciones de probabilidad esperada. Esto es algo que también es conocido por todos. Sin embargo, aquí hay un truco. Y es que si se analiza, por ejemplo, al padre de uno de esos, la obra del padre de uno de esa teoría de la utilidad esperada, que es Milton Friedman, los artículos y los trabajos que tiene con Leonard Savage, uno enseguida llega a la conclusión de que esos agentes económicos tienen una capacidad cognitiva, es decir, de adquisición y de transformación de la información, que es la monda, es extremadamente eficiente. Hasta tal punto, de tal manera, que cuando se ponen a buscar, se ponen a hacer el rastreo de cómo va a ser el futuro, pueden hacer inferencias, además matemáticas, acerca del futuro que les permite conocer de manera muy perfecta cuál es la función de distribución de probabilidad de los acontecimientos futuros. Claro, esto es una cosa como para decirles, bueno, usted me ha metido el futuro y la incertidumbre, pero realmente no lo ha hecho. O sea, lo ha metido y lo ha sacado al mismo tiempo. El problema no es ese, el problema no es si el futuro es predecible en términos de probabilidad frecuencial. El problema es que el futuro generalmente no es predecible de ninguna manera. Es decir, el problema está en que muchos de los acontecimientos que están en el futuro son de evento único. E incluso yo diría que los más fundamentales de nuestra vida son acontecimientos de evento único. Yo siempre pongo el mismo ejemplo ridículo. Uno cuando se va a casar, pues este es un ejemplo que se me habrá escuchado en otra ocasión. Uno cuando se va a casar, pues hace un evento único. ¿Cuál es la probabilidad de que resulte bien? Pues no se sabe, porque esta señorita y yo no hemos hecho este experimento previamente. A excepción de Richard Barton y Elizabeth Taylor, que tenían ya una secuencia, entonces más o menos podían predecir el resultado futuro. Que iba a ser que se iban a intentar matar, en fin, este tipo de cosas. Pero generalmente los grandes acontecimientos de la vida son absolutamente inciertos. Y de esa incertidumbre es de donde nosotros podemos inferir que, oiga, esto no nos convence. Y podemos saltar a otro tipo de modelos. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos directamente a la escuela, la escuela keynesiana. He puesto ahí la escuela keynesiana, pero realmente no es adecuado decirlo así. Nos vamos directamente a Keynes. Porque sabéis que la escuela keynesiana y lo que es Keynes no es exactamente lo mismo. Lo tengo puesto ahí, mira, fíjate tú qué bien. Todos sabemos que la teoría que Keynes deposita en la teoría general del empleo del interés y el dinero no es en realidad la teoría que nosotros conocemos como economía keynesiana, porque la economía keynesiana no deja de ser una especie de asimilación de ciertos conceptos que están dentro de la teoría general al modelo neoclásico. Entonces, cuando Higgs escribe El señor Keynes y los clásicos, ese famoso artículo en el cual pone en marcha, echa a rodar el modelo de la ISLM, el modelo de síntesis neoclásica, lo que está haciendo en realidad Higgs es responder a una demanda que tienen los economistas neoclásicos de tratar de evitar los daños que la teoría general está produciéndoles.
porque la teoría general hay que reconocer que en ciertos aspectos es absolutamente devastadora para la teoría neoclásica, porque plantea el problema justo en las dimensiones distintas, opuestas a la teoría neoclásica. Entonces, la economía keynesiana está claro que es muy diferente de la economía de Keynes. Y yo a lo que me quiero referir ahora es precisamente a la economía de Keynes, es decir, a lo que aparece en la teoría general, que es uno de esos libros que cualquier economista, pero vamos, en realidad yo diría que cualquier político debe leer, porque es una magnífica pieza de engaño, de sofisma, de sofistería, que quizá no haya tenido parangón en la historia. Es decir, la teoría general es una obra maestra del engaño, que además tuvo éxito. Y que además tuvo el éxito de gobernar el mundo durante muchísimos decenios. O sea que desde ese punto de vista debería ser un manual que debería destriparse y enseñarse de forma muy cautelosa, cuidadosa a los políticos modernos, que se sabe que esto de la sofística es propiamente lo suyo. Yo no sé cómo es aquí, pero vamos, en mi país ya les digo yo que es exactamente eso. Vamos directamente con Keynes. Bien, Keynes, como sabemos, ha sido una persona que a lo largo de toda su trayectoria intelectual ha estado obsesionado por el control social. A lo largo de los años 20, Keynes publica muchos artículos periodísticos, panfletos, en general trabajos destinados o orientados al público general, a la audiencia media, es decir, no son trabajos académicos, que tienen como función convencer a la gente de que es necesario controlar la sociedad por lo menos en 3 aspectos distintos. El primero es el de controlar el poder adquisitivo del dinero, el segundo, el del control de la población, es decir, no se puede dejar a la gente libremente decidir cuántos niños van a tener. Ya escuchábamos el otro día este premio Nobel de no sé qué, decir que sobran 2.000 millones de personas en el mundo, cosa que a uno le incita siempre a invitar a las personas que lo dicen a que den ejemplo y se vayan quitando de en medio, porque en fin, si el problema es de sobreabundancia, pues... Sí, a mí es que una vez un estudiante me lo dijo, el mundo se está destruyendo por el ser humano. El ser humano debería desaparecer para que el mundo se regenere. Y yo, de ejemplo, ahí tiene la ventana. Entonces, a lo mejor así nos convence. Todos decidimos quitarnos de en medio para que el mundo siga. Claro, son posturas un tanto extrañas, pero en cualquier caso. Y finalmente, Keynes afirma que otra cosa que se debe controlar por parte del Estado son las inversiones productivas. Es cierto que todas estas insistencias de Keynes no tuvieron especial eco, y cuando Keynes intentó hacer un trabajo académico serio, el Tratado sobre el Dinero, tampoco fue excesivamente escuchado. Y entonces Keynes, en mi opinión, cambió completamente la estrategia. Y ahí está la raíz del nacimiento de la teoría general. Sin embargo, la teoría general no podría ser explicada ni entendida si no nos fuéramos a los orígenes del pensamiento keynesiano. Esto es algo que es muy conocido, no es algo que yo haya descubierto, sino que existe bibliografía abundantísima sobre esta cuestión. Keynes, la primera reflexión importante que realiza es un trabajo para obtener un fellowship en el King's College, dirigido por Bertrand Russell. Su intención era analizar desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad cómo formamos nuestros argumentos y cómo conocemos la realidad. Es decir, su primer empeño, el primer empeño intelectual serio de Keynes, que era una persona especialmente superdotada en términos intelectuales, es realizar un análisis epistemológico. Ese es el inicio, por así decirlo, de su pensamiento. Y es así como publica en 1921 un tratado sobre la probabilidad. Es cierto que la historia del tratado es muy larga, porque él el trabajo, que se llama Los límites de la probabilidad, lo publica, o vamos, lo presenta en 1909, me parece que es, o 1911, y hasta después de la Primera Guerra Mundial no logra publicarlo entero, o sea que tiene mucho tiempo para reelaborar el argumento. En el Tratado sobre la probabilidad, y partiendo de una concepción intuicionista que es propia de sus dos mentores filosóficos, Edward G. Moore y Bertrand Russell, lo que hace nuestro querido amigo es lo siguiente. Él piensa que todos nosotros tenemos una capacidad innata para poder obtener de la realidad un conocimiento que es cierto acerca de esta. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros tenemos una capacidad que nos permite, de forma no mediada, es decir, sin intermediario ninguno, obtener de la realidad piezas de conocimiento que son ciertas en sí mismas. Y entonces pone, por ejemplo, este ejemplo. Dice, un ejemplo de conocimiento directo, de este tipo de conocimiento de intuición directa, sería que a partir de la familiaridad con una sensación de amarillo podemos pasar directamente a un conocimiento de la proposición tengo una sensación de amarillo.
de la familiaridad con una sensación de amarillo y con los significados amarillo, color y existencia, soy capaz de pasar a un conocimiento directo de las proposiciones. Comprendo el significado de amarillo, mi sensación de amarillo existe, el amarillo es un color. Asimismo, por algún proceso mental del cual es difícil dar cuenta, aquí deja un agujero negro interesante, porque no lo aclara en el libro, es algo que no le interesa, y de hecho hay un momento en que él especifica que es algo que no va a tratar de forma intencionada. Dice, podemos pasar a un conocimiento directo de las cosas, podemos pasar de un conocimiento directo de las cosas a un conocimiento de las proposiciones acerca de las cosas, de las cuales tenemos experiencias sensoriales o sensaciones y comprendemos el significado. Es decir, tenemos una forma directa de obtener una serie de bloques de información, por así decirlo, a partir de los cuales vamos a crear nuestro conocimiento. ¿De acuerdo? Lo interesante viene obviamente después, y es lo siguiente, que para crear nuestro conocimiento nosotros formamos una serie de argumentos que van a tener una raíz que es probabilística. ¿Cómo es esto? Pues esto es de la siguiente forma. Imaginemos que nosotros obtenemos a través de este proceso directo de intuición conocimientos acerca de dos proposiciones que entendemos que están relacionadas. ¿Vale? Pues bien, a través de ese conocimiento directo nosotros vamos a obtener también una intuición de cómo se conectan esas dos proposiciones. Es decir, si tenemos un silogismo de si A entonces B, el entonces también vamos a poder tenerlo dentro de nuestro conocimiento a través de un proceso de intuición, de conocimiento directo. ¿De acuerdo? Ese entonces va a ser de carácter probabilístico, pero de carácter probabilístico subjetivo, es decir, va a permitirnos formar un argumento que dice si A entonces B con una probabilidad, bueno, alta. ¿Cómo de alta? No sé, alta, porque es algo que yo siento. ¿De acuerdo? No es algo que yo pueda especificar en términos concretos. No voy a poder decir, yo creo que me gusta... No, vamos a poner un ejemplo así más ridículo, que es los que solemos poner en clase. Por ejemplo, si invito a cenar a Marujita, entonces Marujita se va a enamorar de mí. ¿Con qué probabilidad? No es del 80%, ¿de acuerdo? No es un número. Pero entiendo que es bastante alta, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo el sentimiento de que es bastante alta. Este es el tipo de argumento, dice Keynes, que las personas forman de manera intuitiva. Y es un juicio de carácter probabilístico. ¿De acuerdo? A partir de ahí, Keynes va a desarrollar en el Tratado sobre la Probabilidad precisamente la teoría de cómo esa probabilidad subjetiva puede ser analizada y entendida de manera racional. ¿Vale? Sin embargo, dice Keynes, está claro que si yo tengo un conocimiento directo de la realidad, que es cierto en sí mismo, etcétera, etcétera, entonces yo, en fin, podría acertar siempre. Y es un hecho que no lo consigo. ¿Y por qué no lo consigo? Pues no lo consigo porque todo esto que yo he obtenido lo he obtenido de forma inductiva, es decir, a través de la experiencia. Y resulta que mi capacidad de tener experiencia no es infinita. Es decir, yo no me pongo ante la realidad y observo toda la realidad, en toda su profundidad, sino que obtengo partes de la realidad y no en toda su profundidad. Dependerá de mi capacidad de penetración intelectual, de intellectual insight. Y en ese caso, dice Keynes, ¿qué seguridad podemos tener, qué confianza podemos tener en los juicios probabilísticos que formamos? Y es aquí donde surge la incertidumbre. Es decir, Keynes dice, al lado del juicio de carácter probabilístico, yo tengo que hacer un juicio acerca de la confianza que tengo en el conocimiento que he obtenido. Que es un juicio en realidad acerca de la cantidad de conocimiento o de desconocimiento que creo tener sobre el tema. ¿Qué sé de Marujita? Nada, que la vi ayer tomando café en la cafetería. Entonces, ¿realmente puedo confiar en que mi arrojo, invitándola a cenar, me va a conseguir su amor? Pues quizá no. Vamos, de hecho no. Si es que de hecho no sé nada. ¿De acuerdo? Este es el asunto que plantea Keynes. Esta teoría la lleva a la teoría general. O sea, lo interesante de esta teoría no es que aparezca en el Tratado sobre la Probabilidad. Eso, quiero decir, nos diría, bueno, pues intelectualmente ha estado bien, es curioso que usted nos lo explique. En fin, hemos pasado un rato entretenido, pero no, es que lo interesante está en que en el capítulo 12 de la teoría general esto aparece, vuelve a reemerger, ¡pop!, literalmente. ¿Y por qué reemerge? Porque Keynes está obsesionado acerca de qué influencia tiene nuestra imaginación del futuro en nuestras acciones presentes. Y se plantea que si la gente es como él siempre ha pensado, si la gente comprende la realidad de esta forma, que es la que él siempre ha pensado, en ese caso toda decisión que nosotros tomemos, cuyos efectos se adentren mucho en el futuro,
cuyos efectos se adentren mucho en el futuro, va a ser una decisión en la que, a pesar de que nosotros podamos formar un juicio probabilístico estupendo, va a estar lastrada siempre por el juicio de confianza. ¿Por qué? Porque el futuro es siempre de eventos únicos. Y esto Keynes lo tiene clarísimo. Y hay un momento que dice, vamos a ver, ¿qué sabemos del futuro? ¿Qué sabemos de la posición de los tenedores de renta en el año 74? ¿Cuál será el precio del cobre dentro de 30 años? ¿Se producirá una guerra en Inglaterra dentro de 80? Dice, de estas cosas, no es que podamos tener algún conocimiento, es que no tenemos ningún tipo de conocimiento. Ninguno. Sencillamente no sabemos nada. Y no existe ninguna forma humana de saberlo. Dice, porque ninguno de estos fenómenos está sujeto a probabilidad frecuencial. Es decir, no existe experiencia previa de ellos. En este punto, Keynes es perfectamente asimilable a algunos comentarios que hemos leído todos de Mises en la acción humana, acerca de los fenómenos de evento único. Y entonces dice Keynes, claro, bajo esta perspectiva, la gente que va a tomar decisiones cuyos efectos se producen muy lejos en el futuro, sufrirán irremediablemente de una enfermedad congénita o inevitable, que es la incertidumbre inerradicable, lo que él llama la incertidumbre fundamental. Es decir, la conciencia de que ellos no saben qué va a pasar en el futuro, de que no tienen elementos de juicio suficientes para saber qué va a pasar en el futuro. Y a partir de aquí, Keynes construye su argumento. Bien es cierto que hay que hacer una puntualización. El libro de Keynes no es un libro que juegue limpio con el lector. No es un libro que juegue limpio. No sé si habéis leído el libro de Keynes, yo os recomiendo que, si no lo habéis leído, inmediatamente vayáis a leerlo. Porque es algo que todo economista debe saber y que debe haber manejado, se debe haber enfrentado a Keynes. Yo el libro me lo he leído 8 veces, o sea, que soy una persona que se ha enfrentado mucho con Keynes. Porque las 3 primeras me engañó. Yo me lo leí la primera siendo estudiante de licenciatura, la segunda al terminar la carrera porque tenía que hacer lecturas para doctorado, y la tercera cuando empecé mi tesis doctoral. Y en la tercera me iba sorprendiendo, yo el libro lo tengo anotado por fechas. Entonces tenía comentarios, fecha, y se ve cómo voy saltando de año en año. Y entonces, de repente en algunos puntos, yo era llevado por Keynes a la conclusión que Keynes quiere llevarte. Entonces llegó un momento en la tercera lectura que era, Dios mío, me he dejado engañar 2 veces. O sea, el tío me la coló, me vendió el producto 2 veces. Es apasionante desde ese punto de vista el libro. El libro es un libro que no juega limpio con el lector y por lo tanto no tiene un desarrollo lineal, sino que va y viene de acuerdo a los intereses, para convencernos, por así decirlo, con los intereses que tiene Keynes para persuadirnos. ¿Y por qué es esto así? Pues es esto así porque, partiendo de la teoría intuicionista de Keynes, si es verdad que nosotros al ver una determinada realidad obtenemos de esa realidad un conocimiento que es cierto, pero que puede no ser suficientemente profundo, cuando yo quiero convencer a alguien, el convencimiento no puede ser un convencimiento de carácter racional. Es decir, yo no puedo convencer a nadie de forma argumentativa, sino que tengo que convencerle poniéndole en la misma perspectiva en la que yo estoy contemplando la realidad. Es decir, le tengo que situar para que mire exactamente lo que yo veo. Y eso es un ejercicio de persuasión. No es un ejercicio de convencimiento racional. Y yo mantengo mi tesis privada, es algo que no he escrito nunca ni lo he que la estructura de la teoría general es así precisamente por este hecho. Precisamente por este hecho, porque la teoría general no es un libro científico, sino que es un libro que está orientado a convencer, o mejor dicho, a persuadir. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al asunto de la teoría general. Una vez que tenemos a los agentes económicos de este tipo, Keynes se pregunta, bueno, ¿y entonces por qué la gente decide? ¿Por qué la gente toma decisiones? Porque una cosa que observamos es que todo el mundo toma decisiones y sale de casa por las mañanas para ir al trabajo, teniendo en cuenta que si formulara sus juicios acerca de lo que le va a pasar durante el día de esta manera, no saldría de casa, viviría en una depresión permanente debajo de la mesa, escondido, diciendo, Dios mío, cualquier cosa puede ocurrirme. ¿Por qué la gente toma decisiones? Y entonces Keynes dice, por 2 cuestiones. Que bien es cierto que las trata de pasar en el capítulo 12 y las aclara en un artículo posterior de 1937. En donde aclara muchos aspectos muy reveladores ese artículo. Dice, por 2 razones. En primer lugar, porque la gente, pero mejor dicho, por una razón que se divide luego en dos. Porque la gente tiene ciertas estrategias que le permiten minimizar su sensación de incertidumbre. Es decir, las personas, siendo conscientes de que esta incertidumbre fundamental les persigue constantemente, sin embargo pueden adoptar ciertos modos de actuación, ciertas estrategias que hacen que esa sensación de incertidumbre se minimice y por lo tanto les permita actuar. La primera de las estrategias es lo que llamamos el comportamiento convencional, y esto Keynes lo explica con cierta profusión,
Me refiero a comportamiento convencional cuando hablo de que la gente muchas veces no se fía de su propio criterio, sino del criterio de otros para tomar sus decisiones. Este es un comportamiento típicamente convencional. Yo entro en una institución pública en la que tengo que hacer una gestión, veo dos ventanillas, una está llena de gente, otra está vacía, entonces me sitúo en la fila en la que hay mucha gente porque esos sabrán mejor que yo porque aquella está vacía, ¿no? Entonces actúo de forma convencional, trato de hacer lo que hacen todos los demás, porque me fío más, confío más en el conocimiento que tienen otros que en el mío propio. Comportamiento convencional también es suponer que el estado de cosas existente va a seguir siempre. Bueno, la burbuja inmobiliaria no existe, los precios de las casas suben porque existe una razón magnífica, hemos encontrado la palanca de la riqueza perpetua y jamás habrá una crisis financiera. Estas son cosas que yo he escuchado en los últimos 15 años por activa y por pasiva. A pesar de que varios íbamos con la campana diciendo el fin del mundo se acerca, la teoría del dinero y del crédito de Mises lo dice, pero vamos, existen muchas otras cosas que lo dicen. Esto es comportamiento convencional, ¿de acuerdo? Este tipo de comportamiento convencional es adoptado por casi toda la gente, Sin embargo, hay un segundo tipo de estrategia, y el segundo tipo de estrategia es adoptado principalmente por los empresarios. Es lo que Keynes llama animal spirits. Los animal spirits son, según definición de Keynes en ese capítulo 12, vamos, imperdibles, una cosa que hay que leer sí o sí. Los animal spirits son una urgencia espontánea a actuar más que a no hacerlo. Es decir, es ¿cómo decirlo? Un carácter, un rasgo del carácter de ciertas personas que les lleva de manera obligada a tener que estar haciendo cosas, a tener que actuar, aunque no tengan ninguna razón buena para hacerlo, aunque no sepan de ninguna manera cuál va a ser el resultado de sus acciones. Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo para que se entienda rápidamente. Hay una escena en una película magnífica del oeste, se llama Los Siete Magníficos, en la cual Steve McQueen llega a un pueblo, son unos pistoleros que van a ayudar a un pueblo mexicano, y cuando llega hay un tipo sentado a la sombra y le dice, tú eres fulano de tal. Y dice, sí, ese soy yo. Dice, tú eres el que se tiró desnudo encima de un cactus. Dice, sí, ese soy yo. Y dice, ¿por qué lo hiciste? Dice, porque en ese momento me pareció una buena idea. Claro, ya una vez que cayó en el cactus cambió. Pero son gente que tiene ese azogue interno que les obliga a actuar más que a no hacerlo. Y estos son los empresarios, precisamente, este tipo de individuos. Y entonces Keynes se pregunta, bueno, no se lo pregunta, porque el desarrollo del libro ya os digo que es con más recovecos, pero nosotros nos podríamos preguntar, y con este tipo de individuos que toman sus decisiones de forma convencional, e individuos que toman sus decisiones porque se les pone aquí en la punta de la nariz, ¿la economía va a poder ir a un buen puerto? ¿Vamos a poder alcanzar una buena situación económica? Obviamente no. O sea, ya de partida podríamos decirlo. Pero Keynes está interesado en tratar de desprestigiar las teorías del libre mercado. Y entonces en la teoría general se plantea la existencia de solo dos agentes económicos, que son los consumidores y los empresarios. Y entonces dice, ¿qué pasaría si la gente fuera así, como yo digo, y solamente hubiera estos dos tipos de agentes económicos? Y entonces nos plantea un esquema que es realmente muy sencillo y que está estructurado, o mejor dicho, desorganizado de forma intencionada a lo largo del libro, pero cuya esencia es esto, no es mucho más que esto, en fin, es algo conocido por todos. Keynes parte de suponer que la base de todo es el ingreso que obtienen los individuos de manera corriente, y que ese ingreso que obtienen los consumidores tienen que tomar la decisión de a qué aplicarlo, y supone que existen dos aplicaciones, o bien se consume o bien no se consume. El consumo está determinado por una ley psicológica fundamental, como él dice, que es la propensión marginal al consumo. Y que, bueno, teniendo en cuenta que lo escribe en los años 30, pues podemos darle la razón. La gente en los años 30 seguramente no gastaba más que una proporción más o menos fija de su ingreso corriente. En España, como gastan una proporción más o menos fija de lo que no han ganado todavía, pues es una cosa un poco diversa. Pero esto sucede en ciertos países del mundo y en otros quizá no. Pero este no es el problema no está en el consumo. El problema está en lo que no se consume. Es decir, en cuál es la decisión que los agentes económicos realizan de lo que no se consume. Y lo que no se consume se puede dedicar a dos cosas. O bien puede atesorarse, es decir, se puede meter en el bolsillo y no gastarse, o bien se le puede prestar a los empresarios. Y es aquí donde está la cuestión interesante. ¿Por qué? Porque toda aquella parte de lo que no se ha consumido que se mantiene en el bolsillo resta
capacidad de financiación a los empresarios. Y por lo tanto los empresarios no van a poder demandar empleo en el volumen que a lo mejor la economía necesitaría. ¿Por qué los agentes económicos no dan todo el dinero a los empresarios? Pues porque están sometidos a la incertidumbre fundamental. Es decir, por el hecho de que de los tres motivos que Keynes da para la demanda de dinero, el motivo precaución, el motivo transacción y el motivo especulación, hay uno que pondera mucho más que los otros, que es el motivo precaución. O sea, generalmente en los modelos de síntesis neoclásica se insiste mucho en la importancia que tiene el motivo especulación para la determinación del tipo de interés. Es mentira. En la teoría general esto no es así. En la teoría general lo que tiene realmente mucho peso es el motivo precaución. ¿Por qué? Porque cuando se determina el tipo de interés, uno de los elementos fundamentales de su determinación es la prima de liquidez. Es decir, el hecho de que los agentes económicos quieren tener una reserva, los consumidores quieren tener una reserva de dinero líquida en su bolsillo, porque tienen miedo del futuro. Entonces, cuanto más conscientes sean de que no pueden confiar en su conocimiento presente acerca de lo que puede suceder en el futuro, mayor será la cantidad de liquidez atesorada. Este es el asunto. Cuanto mayor sea la cantidad de liquidez atesorada, mayor va a ser el tipo de interés. ¿Por qué? Porque los empresarios tendrán que estar todo el día tentando a estos agentes económicos para que suelten de una maldita vez el dinero y les permitan iniciar sus actividades empresariales. Ahora bien, si el tipo de interés está muy alto, todos sabemos que el tipo de interés para los empresarios es como el nivel de los lagos. Cuando baja, uno ve que los pueblos abandonados que habían sido inundados por el lago de repente emergen. Esas son las oportunidades de beneficio. El tipo de interés baja y entonces uno empieza a ver, Dios mío, el campanario. Podemos meternos ahora mismo en hacer tal inversión. Si el nivel sube, las únicas oportunidades de beneficio que van a estar visibles van a ser aquellas que requieran un retorno de la inversión demasiado elevado. Y si existen rendimientos decrecientes, esto lo argumenta así Keynes, si existen rendimientos decrecientes, entonces habrá una relación inversa entre la cantidad de capital y la tasa de retorno de la inversión. Sencillamente porque la productividad marginal respecto a la cantidad de capital tiene una relación inversa. ¿Ya? Todos, esto no hace falta que lo expliquemos, espero, porque todos lo tenéis bien conocido. En ese caso, los empresarios se encontrarán con que de forma normal, es decir, de forma habitual, van a tener una financiación escasa, debido a que estos inútiles tienen miedo al futuro. Y tienen miedo al futuro porque son como Keynes los ha descrito. Y por lo tanto, de manera natural, la economía llegará a una situación de reposo, en la cual habrá un desequilibrio. Es decir, habrá gente desempleada. ¿Eso lo puede solucionar alguien? No. ¿Por qué? Porque a esto nos ha llevado el laissez-faire, es decir, nos ha llevado el que los individuos, por su libre iniciativa, nos ha llevado allí. ¿Y por qué? Porque son muy defectuosos. O sea, en el fondo de toda esta argumentación de Keynes radica el prejuicio de que la gente es muy defectuosa. Bien, ¿cómo se puede solucionar este problema? Pues es muy sencillo, dice Keynes, tiene que venir alguien a arreglarlo. O sea, como estos no son capaces de arreglarlo solo, tiene que venir el séptimo de caballería, que es el Estado, a arreglarlo. Que en realidad no es el Estado. Keynes dice una frase, dice, yo espero que el Estado, que está en disposición de calcular la eficiencia marginal social del capital, tome partido en estas cuestiones. Pero Keynes en realidad no está pensando en eso. Keynes está pensando, yo que soy el que puede calcular la eficiencia marginal social del capital, debería arreglar esto. Yo estoy convencido de que Keynes está diciendo, esto solo lo puedo arreglar yo. Yo tengo que decidir en qué se tiene que invertir todo esto. Porque al fin y al cabo yo soy una mente superior, alrededor de mis... Esto es algo que no hay que desmerecer. Las biografías que uno lee de Keynes le llevan a la conclusión inmediata de que Keynes era muy consciente de su superioridad intelectual. Y como era muy superior a todos los que había a su alrededor, incluidos sus maestros. Es decir, cuando un tío de repente se encuentra muy superior a Bertrand Russell, dice, caramba, o sea, yo soy un tío que vale mucho. Claro, desde ese punto de vista, a mí nada de lo que me digan todos estos tiene que influirme. O sea, yo estoy por encima de cualquier circunstancia. Yo soy el que determina. Este es el asunto. Y entonces Keynes dice, bien, ¿cuáles son las soluciones que podemos tomar? Y entonces dice, bueno, la primera decisión es inmediata, y que se nos ocurre a todos. El problema está aquí. No podemos dejar que esta gente tome esta decisión. Por lo tanto, debemos socializar la inversión. Esta es la verdadera solución que Keynes propone. Pero claro, inmediatamente empieza a pensar en Inglaterra. Ahí se la imagina llena de hobbits, de tíos fumando en pipa, tomando cerveza a la puerta de sus casas, con los jardines perfectamente podados, y con una escopeta atrás. Entonces dice, claro, si llegamos a su casa y le decimos, mire,
vamos a decidir por usted dónde va a invertir y qué rendimiento va a obtener de la inversión. A lo mejor sale con la escopeta y nos pega un tiro, porque el británico para estas cosas es muy suyo. Y entonces Keynes dice, no, quizá esta no sea una buena solución. Pero es la solución que a él le gustaría. Es decir, Keynes piensa en un socialismo moderno que no sea, como él dice, troglodita, como estos bolcheviques, sino que sea un socialismo científico, en el cual ciertas partes de la sociedad sean controladas sin que la propiedad privada desaparezca. Pero enseguida se da cuenta de que efectivamente en Inglaterra esto no tiene futuro, es decir, no se puede justificar. Y entonces pasa al plan B, y el plan B es el manejo de la cantidad de dinero. ¿Cómo puedo conseguir yo la demanda efectiva que no llega al mercado porque estos agentes económicos, los consumidores, lo atesoran? Pues inventando demanda efectiva. Y entonces dice esa preciosa frase de si hace falta queso verde, ¿por qué no inventamos una fábrica de queso verde? Que es especialmente gráfica. Es decir, ¿por qué no manejamos la cantidad de dinero? Entonces es donde viene la segunda parte de la teoría general. La teoría general inmediatamente se transforma en otra cosa. Se transforma en cómo convenzo yo a mis contemporáneos que saben que aumentar la masa monetaria es terriblemente malo, de que es bueno. Es decir, cómo logro yo llegar al sentimiento de mis contemporáneos, de los profesores y estudiantes, sobre todo de economía, sobre todo de los estudiantes, para convencerles de que los modelos que tienen no son válidos y de que aumentar la masa monetaria es bueno. Y casi todo el libro entonces gira, se transforma para poder cumplir ese objetivo. Y es por eso que el libro está desordenado y empieza por donde debería terminar y de repente tiene partes que no están donde deberían estar, porque Keynes va produciendo un argumento que está destinado a convencer a gente que sabe perfectamente que la teoría que Keynes va a defender es falsa. ¿A quiénes ataca primero? Esto es muy significativo. ¿A quiénes ataca primero? Una de las primeras cosas que hace es atacar la teoría del ahorro forzoso de los austríacos. Lo primero. ¿Por qué? Porque sabe que esa es la primera pieza a la que hay que derribar. Es decir, ¿quién tiene más peligro de entre todas las personas que están compitiendo con él en el ámbito académico? Hayek, que le tenía sentado al lado en la London School of Economics. O sea, le tenía aquí, cenaba con él y dice, a este tío hay que desactivarle inmediatamente. O sea, es la primera función, claro, y inmediatamente le pega. Bueno, eso del ahorro forzoso, si no hay pleno empleo, y encuentra un argumento que es, por lo menos, ¿cómo decirlo? No es bueno, pero te deja pensando. Ah, bueno, pues a lo mejor tienes razón, claro, si hay desempleo, todo el ahorro forzoso, claro, pues ¿qué razón tienes? E inmediatamente introduce la propensión marginal al consumo y el multiplicador. Esto tampoco es casual. El multiplicador, que está presentado en los capítulos, si no recuerdo más, 10 y 11, tiene una función que no es la que habitualmente los economistas le han dado. El multiplicador no deja de ser una versión distinta de la velocidad de circulación del dinero. Yo pongo el dinero a circular, va de mano en mano, pues sí, claro, mire usted, genera más un efecto multiplicador. Si usted lo quiere llamar así, pues llámelo así. Pero no es esto lo que Keynes tiene en cabeza. Lo que Keynes tiene en la cabeza, no sé si lo tengo aquí puesto, seguramente no. Lo que Keynes tiene puesto en la cabeza es que conocéis el proceso del multiplicador de la inversión keynesiano. Lo que tiene en la cabeza es una cosa muy distinta, y es que si yo lanzo una cantidad de dinero al mercado, esa cantidad de dinero, si produce infinitas transacciones, genera una cantidad de ahorro que es igual a la cantidad inicial de dinero lanzada. Es decir, el efecto multiplicador no es lo que Keynes va buscando. Lo que Keynes va buscando es explicar cómo, a partir de una inversión inicial, el proceso genera una cantidad de ahorro que es igual a esa inversión inicial. Y esto se obtiene matemáticamente del multiplicador. De tal forma que Keynes argumenta que en la economía no es el ahorro quien precede a la inversión, sino que es la inversión quien precede al ahorro. Es para esto para lo que sirve el multiplicador keynesiano. Es un sofisma, evidentemente, pero es un sofisma que hay que ver cuánto éxito ha tenido. O sea, estamos aquí en el centro Henry Hazlitt, que fue una de las primeras personas que dijo, oiga, esto del multiplicador parece una estupidez muy grande, ¿no? ¿A ustedes no les parece una multiplicación? Y entonces él lo argumenta perfectamente. Todos, si habéis leído a Hazlitt, en la crítica que hace de Keynes, es que es devastador en ese punto. No recuerdo si Hazlitt toma este argumento que yo estoy diciendo, pero es que Keynes a esto es muy dado, a darle la vuelta a los argumentos. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Keynes? Keynes está tratando de desmontar todos los argumentos que el enemigo le puede presentar para afirmar que un aumento de la masa monetaria es malo. En el capítulo 21 salta, porque hay saltos grandes, en el capítulo 21, que se llama la teoría de los precios,
Keynes insiste en que si hay una situación de pleno empleo es cuando surge la verdadera inflación, true inflation. Pero si hay desempleo, no. Y pone una serie de restricciones al modelo que son leoninas para demostrar que efectivamente en situaciones de desempleo la función de oferta agregada es bastante plana. Y por lo tanto aumentos de la demanda efectiva producen aumentos de la inflación, pero no muy importantes. Como hay una especie de intercambio entre la inflación y el desempleo, son buenos. Ahora, eso sí, no lleguemos al pleno empleo, porque Keynes no era tonto, conocía perfectamente el efecto de un aumento de la masa monetaria. De hecho, él había defendido justo lo contrario en el breve tratado sobre la reforma monetaria. Dice, pero tened cuidado que cuando se llegue al pleno empleo hay que parar, que os conozco. Sois capaces de seguir aumentando la masa monetaria después y producir una inflación, una espiral que nos destruya. Una vez que Keynes ha cerrado su verdadero objetivo, que es defender el aumento de la masa monetaria para evitar, o mejor dicho, para sacar a la economía de la crisis del 29, no sé si esto del aumento de la masa monetaria es familiar para nosotros hoy en día, claro. Pero parece que hay cosas que nunca cambian. Inmediatamente pasa a la tercera medida. Y la tercera medida, curiosamente, es la redistribución de la renta, a la cual le dedica 4 páginas de todo el libro. Así muy de pasada. Sí. Esto se puede, uno va al libro y lo ve. O sea, que es que no. A la redistribución de la renta Keynes le dedica 4 páginas. 4 páginas en las que dice, bueno, la propensión marginal al consumo es diferente en los ricos y en los pobres. Porque un rico se las ve en figurillas, hay mucha dificultad de que se gaste todo su dinero. Esto es cierto, si yo tuviera 1.000.000 de euros para gastar cada día, a lo mejor no podría gastármelo. Bueno, pues, a lo mejor sí, pero vamos, te lo tendría difícil, porque no es... Mi vocación en la vida no es estar todo el día en el supermercado ni en el centro comercial comprando de manera compulsiva. Sin embargo, el pobre, pues pobre, con los dineros que tiene ya, en cuanto compra la comida ya se lo ha gastado todo, con lo cual su propensión marginal al consumo es mayor que la del rico. Entonces, si le quitamos a los ricos y se lo damos a los pobres, como la propensión marginal al consumo es mayor en los pobres, se gastará en términos absolutos una mayor cantidad de dinero. Y esto lo dice de pasada y ya se le olvida. También hay otras medidas. Keynes, por ejemplo, habla en un momento de la redistribución del trabajo. Y enseguida lo descarta. Dice, esto para el futuro. Entonces llegan los franceses hace unos años y dice, vamos a redistribuir el trabajo. O sea, yo ahora estoy hablándoles, y en un determinado momento llega una persona por la puerta y dice, fuera. Entonces yo ya me voy y él sigue dando la clase. Esto es la redistribución del trabajo. Pero enseguida Keynes lo descarta. Y hay otros argumentos que podríamos profundizar en el asunto. Y vuelvo al principio, lo que es realmente interesante de todas estas teorías es que todas ellas son previsibles, en cierto modo, partiendo del tipo de agente económico que han pensado. La escuela austríaca, sobre la cual haré un comentario sencillamente de pasada, la escuela austríaca en este sentido es curiosa. ¿Por qué? Porque en realidad tiene 3 padres o 3 agentes económicos distintos. Esto es algo de lo cual también somos todos conscientes. Es decir, Menger no piensa en el mismo tipo de persona en la que piensa Mises. ¿Por qué? Pues porque Menger tenía un trasfondo cultural o filosófico que era aristotélico, por lo tanto más esencialista. Mises era un kantiano, que en cierto modo se transforma luego en ciertas valoraciones del conocimiento en un humiano, es decir, un defensor de la teoría de David Hume. Y luego tenemos al bueno de Hayek. Y Hayek en realidad tiene una especie de camino propio. ¿Por qué? Porque Hayek escribe el orden sensorial. Y en el orden sensorial él da el salto que otros autores no habían podido dar porque no existía el conocimiento científico acerca del comportamiento del cerebro. Y entonces plantea un agente económico que en ciertos aspectos es un poco distinto. ¿Qué es lo que permite que estos 3 momentos distintos de la escuela austríaca en cierto modo converjan y nos permitan seguir manteniendo una doctrina económica más o menos estable? Pues el hecho de que el conocimiento subjetivo es en lo que realmente incide en cada uno de estos autores. Es decir, el hecho de que los individuos actúan a partir de un conocimiento que han obtenido a través de la experiencia, y el hecho de que estos 3 autores no tratan de simplificar la naturaleza humana, sino que tratan de hacer una comprensión lo más realista posible, dado, en fin, obviamente sus presupuestos de partida, de lo que es la persona, les permite llegar a una coincidencia. Esto es lo que es realmente interesante. Y lo que nos permite a otros autores que venimos después, a otros pensadores, decir, pues existe homogeneidad, ciertamente, y podemos seguir defendiendo un cuerpo más o menos único de doctrina dentro de la escuela austríaca. Y, bueno, podemos darle paso aquí al animal este que ha entrado. Y yo creo que es bueno dejarlo aquí.
para que, en fin, ahora venga el turno de preguntas si es que tenéis alguna. Pues nada, ahora ya es la clase pasa, la pelota pasa al otro lado. Bueno, si alguien quiere ponerse aquí, yo me dejo distribuir el trabajo mientras me paguen igual. Yo siempre digo lo mismo. Entonces Keynes en realidad no está proponiendo un pleno empleo. Vamos a ver, Keynes está proponiendo un método que él piensa que es bueno para obtener el pleno empleo. Sí lo está proponiendo. Él cree que a través de crear demanda efectiva y de crearla de la nada se puede llegar a la situación de pleno empleo. Pero que una vez que hemos llegado a la situación de pleno empleo, probablemente tenemos que pasarnos a otro tipo de medidas. O sea, Keynes era mucho menos dogmático de lo que pensamos. Keynes era quizá, creo yo, despectivo respecto de la naturaleza humana y respecto de otras personas, en el sentido de lo que se puede esperar de ellos. Y por lo tanto pensaba que hay que controlarles, hay que tenerles dominados. Porque además, en esa propia, en el movimiento, la propia dinámica que generan las personas ignorantes, hay un riesgo para la sociedad, para el cuerpo social. Y no hay que olvidar que entre una de las muchas contradicciones que tenía Keynes era la de ser un enorme patriota. Él era un gran patriota, era un gran amante de Inglaterra. Perdón, de Gran Bretaña. Y de hecho, una de las demostraciones de que lo es su viaje a Bretton Woods, sabiendo que está muy enfermo y que es posible que no resista los rigores del viaje. Y de hecho muere al poco tiempo, o sea que, en fin, él estaba dispuesto a sacrificarse por la patria, no era una persona... Pero es cierto también que, bueno, tiene este juicio acerca de las personas y de cómo hay que someterles, por así decirlo, a control para que la sociedad vaya bien. Y pensando en la teoría del conocimiento, y digamos, si uno considera que entiende a grosso modo la escuela austriaca, uno ve que todos estos fenómenos como el ciclo económico, no tiene sentido querer intervenirlo, es decir, querer hacer que el mercado se comporte como una persona o un grupo quiera. Y digamos que Keynes y los neoclásicos es a la inversa. ¿Cómo es que ellos explican que hay cosas en la sociedad que no aceptan que se den de forma espontánea y que traigan sus consecuencias? Ahí hay varias cosas que decir. Keynes pensaba que el ciclo se podía prevenir. No pensaba que se pudiera solucionar. O sea, Keynes en el capítulo 24... No, el capítulo no... Ahora ya me bailan los capítulos. Yo creo que es el capítulo 24, en el último, cuando explica el ciclo. Keynes sabe que el ciclo se puede producir, y la explicación que da es que llega un momento en que se revierten las expectativas de los agentes, cosa que por otra parte podemos entender que es cierta. Y que en esos momentos los agentes se comportan de manera convencional de forma masiva, cosa que también es cierta. Es decir, los agentes económicos en los mercados de valores, cuando les entra el pánico, se mueven como si fuera una bandada de peces. Y es a esto a lo que se refiere Keynes cuando habla de comportamiento convencional. Entonces, Keynes es consciente de que hay un momento, en el momento de auge, en que pueden revertirse las expectativas de los agentes y que ese margen de beneficio, cuando pasa a ser negativo, hace que los agentes económicos se retiren del mercado. Y en ese momento él dice que el mercado se hunde, se deprime, y que el tiempo necesario para salir de la crisis es más o menos largo, teniendo en cuenta cuál es la capacidad de entrada en obsolescencia de los bienes de capital y de recuperación de la confianza de los agentes. Entonces Keynes piensa que una vez que hemos entrado en el ciclo, hay que dejar que el ciclo se purgue, o sea, que el sistema se purgue. Porque que el sistema se purgue solo, es decir, que se cure solo, que se cure solo. Porque no hay forma de intervenir en esos casos. O sea, tú no tienes forma de convencer a la gente de que recupere la confianza, ni tienes forma de evitar que los bienes de capital que no son rentables lo sean. Entonces es mejor dejar que el asunto se salga por sí mismo. Pero sí es cierto que defiende que es posible anticiparse a que el ciclo se produzca. Entonces él defiende mantener la economía en una situación de semi-boom, inyectando dinero de forma constante y permanente en el sistema económico. No al infinito, él mantiene un sistema que es el que nosotros hemos estado viviendo hasta hoy y que seguiremos viviendo en el futuro. O sea, la Reserva Central soltando dinero en la economía y retirándolo para que la economía esté siempre empujada por el incentivo de mayor demanda dentro del sistema, que es para lo que sirve la masa monetaria. Eso por un lado.
Bien es cierto que Keynes no ve ni por asomo ni le interesa cuáles son las verdaderas causas, cuáles son las condiciones primeras que son las que producen el ciclo, que son el dinero fiduciario y la reserva fraccionaria. Eso no lo ve. Entonces Keynes no ve esa razón. De hecho, él piensa que la masa monetaria no va a tener el problema, no va a tener ningún problema, sino que va a ser uno más de los elementos o de las herramientas de control con las que él va a poder jugar. Una cosa distinta son los autores neoclásicos. Porque en los autores neoclásicos hay autores que sí se dan cuenta del peligro que tiene la reserva fraccionaria y otros que no. Esto es una cosa que es realmente notable. Y los que no desprecian a los que sí. O sea, todos sabemos que existe una corriente de la escuela ortodoxa que es bastante despectiva respecto del resto de los economistas. Porque entienden que como no hacen modelos matemáticos, pues no hacen verdadera ciencia. Cuando uno coge a un matemático y le enseña los modelos que hacen estos economistas, y dice, son una patata desde el punto de vista económico, o sea, matemático. O sea, son verdaderamente malos. Porque todos sabemos que muchos de nuestros economistas matemáticos son físicos que no sirvieron para la física y ingenieros que no sirvieron para la ingeniería. Y uno de los casos más notables es Premio Nobel de Economía. O sea que, en fin, aquí hay cosas que... Sí, pero en fin, estas cosas siempre pasarán y no nos tenemos por qué sorprender. Pero hay economistas neoclásicos que, teniendo en cuenta la teoría neoclásica, comprenden que el sistema financiero está mal construido desde un punto de vista lógico. O sea, yo muchas veces, cuando alguien me rebate, por ejemplo, me rebato yo a la escuela austríaca, yo en muchos casos entiendo que no soy austriaco. Pues comparto muchas cosas, pero otras no tengo por qué compartirlas. Es decir, me parece que en un científico el ser seguidor a ultranza de las teorías que ha recibido es malo. Uno tiene que someter las cosas a crítica y tiene que enfadarse con los autores en los que tanto ha confiado cuando era estudiante y rebatirles y decirles que no y tratar de ir más lejos. Entonces, cuando estoy yo pensando en estas cosas, siempre entiendo que los austríacos, a pesar de todo, siempre tienen una ventaja enorme respecto del resto de los economistas, y es que disfrutan mucho de la lógica. Es decir, el sentido común es algo que les acompaña y les acompaña de manera bastante eficiente. Y en la consideración de cómo funciona el sistema financiero no hace falta tener un modelo de la persona especialmente, no. Lo que hace falta es tener un poco de sentido común. Y todos sabemos que si yo meto dinero en un banco y alguien lo saca y me dicen que el dinero está dentro del banco, me están mintiendo. Están produciendo algo que no es posible, que va contra la lógica. Y como yo siempre digo, algo que a Parménides seguramente le produciría horror. Pero que es uno de los milagros del tiempo moderno. Y es que el dinero está y no está al mismo tiempo en el banco. Y además de que está y no está, el dinero se multiplica con mucha más eficiencia que los panes y los peces. O sea, eso sí que es un milagro. O sea, yo meto dinero en un banco, lo sacan y se ha multiplicado de repente. Dices, ¿cómo es esto? Y lo vuelven a tener, lo sacan y ya se ha multiplicado otra vez. Y cada vez hay más dinero. Y dices, oiga, pero esto hemos encontrado una herramienta fantástica. El sentido común nos dice que eso no está bien. Y hay una cosa que la gente suele olvidar. Y es que efectivamente existen legalidades dentro del ámbito de lo social. Es decir, la legalidad, el que existan leyes de comportamiento, no es algo privativo de la naturaleza. O sea, todos sabemos, y más en esta universidad, que si yo me salgo por esa ventana, voy a ser castigado de forma inmediata por la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque estoy violando una ley. Esto sí que es una cuestión puramente jurídica. Yo violo la ley y me castiga. Lo que pasa en la naturaleza, me castiga en el acto. Entonces, a plomo caigo. Aquí, además, una buena caída. Y en el caso del mundo social pasa lo mismo. Si yo voy contra las leyes que efectivamente existen, leyes económicas, pero si voy contra las leyes lógicas, con más razón, me van a castigar. Lo malo de este tipo de ámbito es que las legalidades sociales castigan con demora. Es decir, no te matan inmediatamente. Te matan al cabo de unos años, pero te matan. Y eso es lo que nosotros comprobamos con el sistema financiero moderno. Vamos contra la lógica y al final, ¿qué es lo que pasa? Que las leyes de la lógica atacan nuestro comportamiento y nos derriban. Es notable, yo cuando alguna vez discuto de estas cuestiones con gente que no es economista, me dicen, bueno, pero podemos correr el riesgo, porque efectivamente este sistema permite un crecimiento de la economía, de la actividad económica, muy acelerado en los tiempos de auge. Es decir, acelera el comportamiento económico, porque acelera la cantidad de dinero que hay y por lo tanto aumenta la demanda y hace que muchísima más gente entre dentro de la actividad económica. Entonces te dicen, ¿por qué no jugar a este juego? Este es uno de los peligros al que nos enfrentamos.
a que incluso explicando las cosas bien podemos encontrarnos con que la gente nos diga, bueno, pues ¿qué más da? Ya encontraremos cómo controlar la máquina. Y eso es lo que vamos a vivir además, ¿no? en el futuro. Entonces, por esa sencilla razón, por estas razones tan sencillas, creo yo que los economistas neoclásicos no quieren ver el problema y se centran más en el asunto de cómo podemos regular el mecanismo. Hay razones adicionales, ¿eh? Todos somos conscientes, yo es una broma que gasto mucho, todos somos conscientes de que cambiar el sistema financiero moderno es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. O sea, requeriría de un consenso social que es muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir. Y además requeriría de que en el proceso a nosotros no nos mataran. Porque si yo mañana llego y le digo a los bancos comerciales del mundo, miren ustedes, les voy a quitar la reserva fraccionaria. Yo soy el ministro de Economía Mundial y he decidido que esto es malo, malísimo y que así no hay crecimiento económico ordenado ni nada. O sea, esto es una verdadera chapuza. Inmediatamente me harían como le hicieron al pobre juez Falcone en Italia. El juez Falcone era un juez anticorrupción que se metió con la mafia. Entonces un día iba por la autopista y la autopista voló. Los de la mafia llegaron con excavadoras, hicieron un agujero, metieron los explosivos, lo taparon, lo asfaltaron y esperaron a que el señor Falcone apareciera. Pues eso es lo que me pasaría a mí. Sin ninguna, vamos, a mí no me cabe la menor duda. Entonces, claro, es muy difícil el pensar qué tipo de solución le podemos dar a estos problemas. A manera de comentario, quizás con respecto a la escuela neoclásica y keynesiana. En la escuela neoclásica estamos muy familiarizados con la metáfora de que el agente económico es o una caja negra o una especie de máquina de cálculo permanente altamente eficiente. De hecho, me señalaba es reflejo de la filosofía que en general predominaba en las ciencias durante el siglo XIX y que fue adoptada por esa escuela económica. Tal vez una metáfora que es un poco menos conocida con respecto a la escuela keynesiana es que en efecto Keynes adopta un principio de tener dos tipos de agentes económicos, como pues, señalaba muy bien, adopta un principio masculino y femenino en efecto. El consumidor como un principio femenino, pasivo, reactivo, convencionalista, conservador, y el inversionista o empresario como un espíritu más masculino, arriesgado, dispuesto a enfrentar nuevos retos, que no le interesa, digamos, tanto la conservación, sino el descubrimiento o la innovación. Entonces son dos principios que pueden interpretarse como una interacción entre un polo positivo y un polo femenino. Entonces, esa dualidad juega bastante con estas metáforas que son menos... Yo utilizaría ese argumento en los medios feministas precisamente para desprestigiar a Keynes. Me ha parecido un argumento magnífico. Pero, quiero decir, me parece que es una metáfora divertida, interesante, pero yo no me atrevería a soltarla delante de mi mujer, por ejemplo. Me parece peligroso. Pensemos un poco eso es... el hogar. Pero efectivamente existe lo que dices, el hecho de que son dos agentes que tienen comportamientos absolutamente divergentes. Y efectivamente es cierto que los consumidores adoptan ese papel pasivo, además, en cierto modo, determinado. Porque ya al principio la propensión marginal al consumo ya les determina directamente, y luego el miedo que tengan. Y efectivamente el empresario es el motor absolutamente distorsionante de todo lo demás. Sí, no tendría yo nada que objetar a eso. Y además, pero tomo la idea para, si algún día estoy en un medio feminista, para decir, fíjense Keynes lo que... Esto puede ser divertido. Bueno, esta es la segunda vez que casi me convence Keynes, pero no desde el punto de vista económico, porque creo que a la larga un economista bueno lo analiza y ahí se queda. Las mayores implicaciones eran lo que Oscar resaltó cuando yo visité el impacto en la política. O sea, la teoría general es un perfecto manual para política económica, no para economía, porque a lo largo de la economía, si le agarra el gusto y lo lee, y lo relee, y lo relee, pues le va descubriendo los recuerdos. Pero en política económica, ¿por qué crees que ha tenido tanto auge? Bueno, yo creo que tenemos que entender que el éxito verdadero de la teoría general es en la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es raro que
las propuestas que daba Keynes fueran aceptadas de manera muy rápida por una población que acababa de sufrir, en fin, el acontecimiento más espantoso que ha vivido la humanidad nunca, y que vivían una situación de depresión extraordinaria. Todos somos conscientes de que Gran Bretaña, tengo un amigo inglés que cada vez que digo, escocés, cada vez que digo Inglaterra se enfada mucho conmigo. Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, castiga a quien había ganado la guerra. Es decir, Churchill pierde las elecciones y suben los laboristas al poder. Y suben los laboristas al poder porque su promesa es la promesa de tomar en sus riendas a la población y cuidarla. Y llevarla como de la mano hacia un futuro más prometedor. Y también entra dentro, y hay que entenderlo, de la naturaleza humana, el tratar de convencerse a sí misma de que el Estado tiene capacidad y potencia suficiente como para resolver todos nuestros problemas, de que va a actuar como un padre servicial y nos va a resolver todas aquellas dificultades que se van a presentar en el camino. Esto es una tendencia muy natural en las personas. De hecho, es muy general que cuando surge un problema importante dentro del cuerpo social, las personas demanden directamente que alguien se lo solucione y que se lo solucione el Estado. Si el país no tiene una tradición en la cual las personas están acostumbradas a sacarse a sí mismos, como el barón de Munchausen, a sacarse de las barbas, ¿no?, de las arenas movedizas, es muy raro que la sociedad demande tener la responsabilidad en sus manos de hacer las cosas por sí misma. Entonces yo creo que esas son las razones fundamentales de que Keynes en ese momento tuviera el impacto que tuvo. Yo creo que Keynes contaba con ese tipo de efecto. Es decir, Keynes pensaba que y además lo escribe, si leéis la teoría general, la última página confiesa a Keynes, porque ha escrito el libro. Es muy divertido. O sea, Keynes era tan chuleta que ya se adornaba tanto que en la última página dice, y además he escrito el libro para convenceros por esto. Es una cosa realmente sorprendente. A mí me encanta. Si tuviera aquí una copia os leía la última página, pero no tengo y creo que no la llevo encima tampoco en la PAL. Pero es realmente divertido, porque en la última página dice, vamos a ver, este análisis que yo he realizado tiene como función el ser puesto en práctica, cosa que obviamente todo autor que hace una reflexión pretende. Dice, y este es un momento especialmente oportuno, porque la gente está ávida de un nuevo tipo de explicación. Claro, acaba de venir la crisis del 29 y ya nadie confiaba en las teorías. Está ávida, especialmente propensa a aceptarla con tal de que sea verosímil. No hace falta que se crean el argumento hasta el final. Si se creen que es verosímil, lo van a comprar. Y entonces Keynes añade, es que toda persona que no tiene más de 25 años ya no cambia fácilmente de opinión. Sin embargo, los jóvenes sí están siempre atentos a los nuevos mensajes, que es precisamente para los que estaba escribiendo Keynes. Porque no hay que olvidar que todo el mundo es deudor de algún filósofo difunto y generalmente mediocre, dice también Keynes. O sea que tampoco es que la gente, en fin, tenga unos supuestos o parta de unos fundamentos filosóficos especialmente sólidos. No. Y entonces termina diciendo, porque realmente lo que es importante para la economía no son los intereses creados, en absoluto. Lo importante para la economía son las ideas. Y termina, para bien o para mal. Y es también significativo que la última palabra del libro sea evil. Esto, no sé yo si lo hizo ya aposta para rematarse en una volatina. Pero es realmente divertida. Entonces yo creo que eso es lo que explica que Keynes tuviera ese éxito extraordinario. Además luego, claro, las sociedades europeas adoptaron de una manera muy, ¿cómo decirlo?, muy entusiasta el sistema socialdemócrata, el sistema de economía del bienestar, que tuvo un gran éxito, tampoco vamos a negarlo, tuvo un gran éxito para las poblaciones. Bien, es cierto que tuvo un gran éxito porque tuvo una financiación inicial por parte de los Estados Unidos de América, en fin, y más cosas. Y que es en realidad el sistema que la gente demanda. O sea, la gente va a seguir demandando keynesianismo durante mucho tiempo. Pero porque han vivido en esa tradición. Solo una postilla antes de dar paso a más preguntas. Y es posible que los Estados Unidos de América pierdan gran parte de su impulso si es que se transforma en una socialdemocracia, como parece que puede pasar con el gobierno de Barack Obama. Eso es una cuestión que ya veremos. Sí. Yo creo que, por lo que Jorge dice, las tonterías keynesianas solo son posibles desde la perspectiva del monopolio público de la emisión del bien de cambio.
Creo que ese es el fundamento básico, porque en el sentido lógico que mencionaste, si a un grupo social se le dice aquí está la máquina de hacer dinero sano, pero no haga más de $100, digamos, que esa es la unidad monetaria, cada día, si no esto se arruina. La gente lo haría durante un tiempo, al rato empezaría a decir a alguien que tiene la necesidad superior, voy a hacer los 300 de los próximos 3 días, y esa lógica condición regularía que al final ese grupo social echa a perder el juego que originalmente era perfecto, teóricamente. Ese es todo el conflicto, y por eso estoy de acuerdo contigo que es irreversible el proceso de mantener una política keynesiana. Hombre, podríamos volver, que esto también es un riesgo, porque los keynesianos, una vez que cayeron en la cuenta de que los neoclásicos les habían estafado y que les habían quitado al teórico, les habían quitado a Keynes, resurgieron y existió una escuela propiamente keynesiana en la Universidad de Cambridge, protagonizada principalmente o comandada por Tony Lawson y compañía. Pero pueden volver a un cierto origen en el cual el aumento de la masa monetaria no sea el elemento fundamental de la política. Porque, como he dicho, la primera solución que ellos pretendían o que pretendía Keynes era la de la socialización de la inversión. Entonces, no nos debería extrañar que en un futuro ese tipo de mensaje vuelva a aparecer. Porque esto es como el Cid campeador, o sea, vuelve después de muerto a todas las batallas. Más tarde, más temprano, sabemos que va a ocurrir. Entonces, es posible que si los aumentos de masa monetaria caen en desgracia, el keynesianismo resurja por esta otra vía, que era en realidad la que Keynes quería. Porque Keynes no pretendía, yo creo que Keynes, como bien cuenta Hayek, ahora mismo no me acuerdo en qué libro, como bien cuenta Hayek, Keynes no tenía como principio teórico fundamental el aumento de la masa monetaria, sino que pensaba que era una medida localizada para un momento concreto del tiempo. Sí, pero es que ese ha sido el argumento que siempre se plantea, es decir, es para ahora, es un poquito lo que crece. Sí, pero no, a lo que me refiero es que Keynes no tenía como intención primera, o no tenía como fundamental intención que el aumento de la masa monetaria fuera la política permanente. Pero por eso se sabe que se toma ese concepto básico de Keynes. Sí, claro, obviamente. Pero es significativo que cuando Hayek cuenta esa anécdota... Para el político. Sí, sin ninguna duda. Pero puede ser lógica para el político también lo otro, eso es a lo que me refiero. Porque cuenta Hayek que en una cena él le echa en cara a Keynes y dice, bueno, es que nos has metido en un problema. Y el problema puede ser muy grave. Si estos discípulos tuyos siguen aumentando la masa monetaria, nos van a meter en un problema y tú lo sabes. Y entonces Keynes al parecer le dijo, bueno, si eso pasa, escribiré un libro, y dice Hayek que con un gesto de la mano, que supongo que sería una cosa así, cambiaré la situación. Y lacónicamente termina Hayek diciendo 3 meses murió. 3 meses después murió Keynes. Con lo cual ya no le daba tiempo a hacer nada de eso. Entonces está claro que Keynes no tenía como objetivo, no tenía como punto final de su argumentación el aumento de la masa monetaria. Lo que pasa es que el aumento de la masa monetaria hay que reconocer que es una herramienta maravillosa. Todos nos gustaría tener esa máquina en casa. Es cierto, esto no se puede negar. Si yo tuviera esa máquina en casa, bueno, vamos, me hubiera venido con toda mi familia. Ahora mismo estarían mis niños por aquí corriendo y tal. Y mi mujer hablándonos de aristotelismo. La norma de solo $100 durante unos días. Hombre, solo $100 millones durante unos días. Que al final de cuentas es como una forma que encontraron para mantener el poder también, ¿verdad? O sea, manipular la actividad económica. Bueno, no diría yo eso. Quiero decir, es una herramienta que ya está en manos de cualquiera. Cualquiera que llega al poder ya la tiene. Pero Chávez tiene más caja chica para lograr. No, pero Chávez tiene una ventaja y es que él tiene la fortuna de que allí pues, el petróleo emana. Claro. Solo una pregunta. Usted mencionó que Hayek tenía su propio camino en cuanto a la, digamos, a la epistemología, a su teoría del conocimiento. ¿Por qué se refiere a eso? Porque aun cuando uno lee ciertos ensayos de Hayek, da la impresión de que tiene algo kantiano en él, ¿o no? Vamos a ver, eso es cierto. Es cierto por lo siguiente. El pensamiento contemporáneo social surge de un rechazo del pensamiento metafísico. Es decir, de la afirmación de que nosotros somos capaces de enunciar verdades que tienen carácter universal. Esta es una afirmación que uno puede aceptar o no, pero en cualquier caso es un hecho histórico que a partir de un determinado momento, principalmente con el pensamiento de Guillermo de Ockham, el rumbo del pensamiento filosófico cambia. Y en ese momento
se inicia un camino en el cual hay una desconfianza respecto del conocimiento, de la capacidad de conocer de las personas. Y se establece un hiato, una brecha entre lo que es conocido, es decir, los objetos externos a nosotros mismos, y las ideas que nosotros formamos en nuestra cabeza. A partir de ahí sabemos que existen teorías con diversos matices, pero que profundizan esa idea. La idea de que hay una diferencia esencial entre lo que es externo a nosotros y podemos conocer y lo que aparece dentro de nuestra mente como conocimiento. Y que nosotros conocemos entonces de forma analógica a través de nuestros sentidos y al modo de nuestros sentidos. ¿Cómo decirlo? La novedad que marca Kant es el afirmar que nosotros tenemos una capacidad cognitiva dada, que es lo que él denomina las categorías a priori. Esas categorías a priori serían como nichos en los cuales las sensaciones sensibles que nosotros recibimos encajan y por lo tanto pueden ir adquiriendo un significado relativo unos respecto de los otros. En cualquier caso, esa teoría sigue manteniendo que nosotros no conocemos la esencia de las cosas que son externas a nosotros y que por lo tanto nuestro conocimiento es algo diverso. Esto tiene mucha importancia en la teoría austriaca, tiene una importancia radical, porque es una puerta de entrada precisamente al conocimiento subjetivo extremo que se afirma por parte de diversos autores. Mises es claramente kantiano, él inmediatamente dice que la acción humana requiere una serie de categorías a priori para existir, que son principalmente dos, que son únicamente dos, dice él, la de teleología y la de causalidad, y que a través de ese proceso, que es similar obviamente al del conocimiento, porque el conocimiento y la acción son realidades cogenéricas, él va a construir una teoría que tiene una certeza apodíctica, que es una chulería de Mises realmente extraordinaria, pero la cual a lo mejor tiene razón. Sin embargo, Hayek no opera así. Hayek lo que quiere es explicar de dónde narices salen las categorías a priori. O sea, ese es realmente su punto. Y lo que quiere saber es por qué tenemos ese tipo de capacidad innata. ¿Por qué nacemos ya con ello? Y es por eso por lo que se va directamente a las neuronas. Es decir, la interrogación de Hayek es, ¿debe haber una capacidad fisiológica en nosotros que permite la conformación a través del tiempo y por un proceso evolutivo en el cual la especie humana está implicada, que forma en nuestra cabeza ese tipo de categorías? A eso es a lo que los neurofisiólogos denominan la memoria filética, la memoria del filum, de la especie. Y es a eso a lo que se dedica en realidad Hayek, a tratar de explicar eso. Lo que pasa es que para explicar eso da un rodeo enorme, claro, porque tiene que explicar cómo se conforma el cerebro, cómo se forman las redes neuronales y cómo las redes neuronales son en realidad lo que nos da la posibilidad de ir formando ese universo de categorías que nos permiten la comprensión. Entonces, claro, no es lo mismo. Uno puede decir, oiga, pero convergen. Sí, yo creo que sí, yo eso es lo que defendí en mi tesis doctoral. O sea, yo defendí en mi tesis doctoral que existe una convergencia y una compatibilidad. Pero uno se puede poner muy pesado y decir que aún así, aunque sean asintóticas, no se tocan. Este es el asunto. Porque además yo estoy convencido, y en esto obviamente no puedo hacer una demostración, yo estoy convencido de que a través de la teoría neurológica o neurofisiológica quizás sea posible demostrar que sí podemos hacernos con verdades de carácter universal. ¿Podemos hacernos qué? Con verdades que tengan carácter universal. Y entonces en ese momento podemos entrar, o sea, yo por ejemplo podría salirme del cuadro austriaco y de repente desaparecer de esa fotografía. Pero estas son cosas que, en fin, como todavía no tenemos un conocimiento suficiente de cómo funciona el cerebro, pero sí sabemos que el cerebro tiene capacidad abstractiva suficiente como para inteligir la realidad, pues ya veremos qué podemos producir en el futuro. Esto ya es una cosa de divagación. Pero eso es un tanto distinto, decir que tenemos la capacidad innata a decir que tenemos innato, digamos... Es que innato, vamos a ver, Kant no dice de dónde salen. Kant, no debemos olvidar que escribe al dictado, no diré al dictado, en la estela de Newton. Entonces él tiene una visión de cómo es la realidad y piensa que nosotros tenemos en la cabeza de alguna forma incorporada esa visión. Entonces es cierto que una vez caído el newtonismo, pues, en el sentido de que la realidad no es exactamente explicable a través de la mecánica racional newtoniana, Kant tiene muchos problemas. Las categorías a priori de Kant tienen muchos problemas. Este obviamente no es el problema para Mises. Mises dice, vamos a ver,
¿Cuáles son los 2 ladrillos esenciales para construir el edificio de la acción humana? Y dice, pues que la gente entienda que con su acción va a producir un efecto y que persiga un efecto. Esto parece de cajón. Y como la acción es pensamiento y el pensamiento es acción, es decir, la acción deliberada requiere pensamiento y el pensar es una acción, pues yo no necesito más. Yo me imagino que él solo en su habitación dijo, es que no necesitas más, Luis. O sea, ya podemos proceder. Y si es verdad que cuando explicaba se agarraba así a la mesa y empezaba el tío ahí a soltar el discurso, pues podemos imaginarnos que ya a partir de ahí se puso a construir como un bulldozer. Esta es la imagen que todos tenemos, yo por lo menos que tengo de Mises. Mises es el pensador implacable, o sea, yo empiezo por esta piedra y lentamente hasta que construyo todo esto. Sin embargo, sí es interesante meterse en el asunto de cómo se conforma nuestro pensamiento de verdad en términos neurológicos, porque es un orden espontáneo. Y en ese orden espontáneo es cierto que el orden formado no es exactamente igual que las piezas que lo forman. Y entonces el camino que abre Hayek es un camino de extraordinario interés para la ciencia social. Y que lamentablemente nosotros tendremos que seguir. Yo tengo en casa ya una colección de libros de neurofisiología demasiado grande, que tendré que empezar a leer. Porque yo sé que ahí es donde está el futuro, es decir, ahí es donde tenemos que meternos sí o sí los teóricos, no los demás. Es posible que eso, y yo estoy convencido, eso no va a cambiar excesivamente las implicaciones de política económica a las que ya hemos llegado. Yo no lo creo. ¿Por qué? Pues porque es cierto que la persona conoce a través de la experiencia vital que ha tenido. Es cierto que la persona ve espacios de la realidad de acuerdo a ese conocimiento que otras personas no ven. Es cierto que de ahí surgen oportunidades de beneficio que la persona debe tener derecho a explotar. Es cierto que de esa explotación surge un beneficio para el resto de la sociedad y un mecanismo de coordinación. O sea, todas esas cosas son ciertas. Quizá no sean lo único, pero todas esas cosas son ciertas. Entonces, a lo mejor no supone una transformación enorme de nuestro pensamiento, pero es obviamente algo que tenemos que hacer.